Mientras tanto, seguimos admitiendo. Bueno, somos 20 hasta ahora, incluyéndome. 21. Ustedes por lista son 32, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces no me está faltando ninguno en lista. Bueno, les comento un poquito en qué consiste Electrotecnia 1. Vamos a ver todo lo que es circuitos eléctricos. Ustedes ya habrán empezado a ver algo en lo que estuvieron en la técnica desde el primer año hasta el año pasado, ¿sí? Todo lo que compete a lo que es corriente continua. Este año vamos a profundizar en las leyes que rigen a los circuitos de corriente continua. La idea es que empecemos a ver por el inicio, ¿sí? Por digamos, lo principal que sería ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff. Así que ustedes ya vienen trabajándolo desde segundo año esto, ¿sí? Igualmente siempre se llega a esta altura con dudas sobre las magnitudes, con dudas sobre las unidades, ¿sí? Con el tema de los múltiplos, submúltiplos, todo eso lo vamos a ir viendo, y la idea es que quede, que ustedes puedan reconocer las magnitudes y diferenciarlas. Sí. ¿Qué es lo que vamos a abordar el primer trimestre? Circuitos eléctricos, vamos a empezar con circuitos serie, paralelo, mixtos, ¿sí? Cálculos de potencias, de circuitos individuales, ¿sí? En circuitos serie, circuitos paralelos y circuitos mixtos. La idea es que empecemos a manejar bien eso, que empecemos a manejar los múltiplos y submúltiplos, kilo, mega, mili, micro, ¿sí? Hay más, tienen nano, pico, pero eso ya por ahí lo ven más en la parte de electrónica, que utilizan múltiplos para unidades más chicas. Sí. Una vez visto eso, vamos a pasar a ver otras leyes, ¿sí? de electrotecnia, de circuitos, que son superposición, los teoremas de Thevenin y Norton, circuitos en estrella, circuitos en triángulo, conversión a estrella y triángulo. Vamos a ver un poco de magnetismo y electromagnetismo. La idea es manejarnos con todos circuitos, ¿sí? Cálculos y análisis de circuitos, eso es lo que compete más que nada a la parte de electrotecnia, ¿sí? Así ustedes cuando lo tengan en la parte de taller directamente lo pueden abordar de manera práctica, ya sea las mediciones de circuito, la conformación de circuitos, y el año que viene le vamos a dar una continuación, pero ya metiéndonos en lo que es corriente alterna. Todo lo de este año se va a manejar con corriente continua, ¿sí? Si podemos meter alguna práctica entre medio, para darle un poquito más de dinámica a la clase, la vamos a hacer, ¿sí? Total, con corriente continua dentro del aula podemos trabajar, yo tengo una fuente y esas cosas, podemos hacerlo, ¿sí? Al hacer grupos chicos, tal vez se pueda ver de una manera mejor, y comprender más el comportamiento de las distintas magnitudes. ¿Sí? Para empezar, si yo les digo ley de Ohm, ¿ustedes en qué piensan? ¿O qué me pueden decir? ¿Qué es la ley de Ohm? La relación entre la resistencia, la corriente y el voltaje. Bien, me gusta esa respuesta, ¿sí? Ustedes tienen que entender que la ley de Ohm no es un triángulo, no es un método, es el análisis de la relación entre tres magnitudes. Como dijo el compañero, intensidad, corriente y tensión, ¿sí? Pero antes de abordar la ley de Ohm, quiero que definamos y comprendamos cada una de esas tres magnitudes, para que podamos abordar a la ley de Ohm, ¿sí? Ya conociendo cómo se implica cada una y cómo va relacionándose con la otra. Cuando yo hablo de tensión, ¿de qué estoy hablando? Empecemos más fácil. Cuando hablo de corriente eléctrica, ¿qué es la corriente eléctrica para ustedes? ¿Cómo la aprendieron? La corriente eléctrica es el flujo de electrones. Bien. Y cuando digo intensidad de corriente eléctrica, Es con la intensidad que se maneja esa corriente eléctrica por el circuito. por ahí va, pero no. Creo que era... No, la intensidad no era las veces de... No, ni idea. Me olvidé.
La intensidad es una medición, como la misma palabra lo dice, está midiendo la intensidad de esa corriente, es decir, cuántos electrones, ustedes dijeron, la corriente eléctrica es el flujo de electrones por un conductor. ¿Qué es lo que hago con la intensidad? Medir cuántos electrones están pasando en un determinado tiempo en un sector del... ¿Cómo era que se llamaba? ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre uno? Uno es la definición, corriente eléctrica. El otro es la medición de esa corriente eléctrica en un punto determinado. ¿Sí? Se llama intensidad de corriente, la letra símbolo es la I, ¿y la unidad cuál es? Los amperes. El ampere, ¿sí? Amperes o ampere. Bien, eso es lo que es la intensidad de corriente eléctrica. Ahora, ¿qué es o qué función cumple para la intensidad de corriente o para la corriente eléctrica la tensión eléctrica? Primero que nada, ¿cómo se simboliza la tensión? ¿Cómo la conocen ustedes? ¿Cómo? La B corta. Con la B corta. ¿Hay otra forma de definirla? No que yo recuerdo. Bien, bueno, acá quería ir porque hay mucha confusión. Hay veces que yo digo tensión o caída de tensión y se pierden. Y por ahí digo voltaje y dicen, ah, sí, está bien, los volts. Tensión, voltaje, son las mismas cosas y ahora vamos a ver que la podemos llamar de distintas formas. La tensión eléctrica se puede simbolizar con la letra E, con la letra B corta y con la letra U. Cualquiera de los tres símbolos o de las tres letras la identifican. Si ustedes buscan algún apunte o buscan algo en internet, puede que le aparezca con la B corta, puede que le aparezca con la U o puede que le aparezca con la E. ¿Sí? Cualquiera de esas tres que a ustedes les aparezca, siempre que estemos hablando de magnitudes eléctricas, está hablando de tensión o voltaje eléctrico. Ahora, ¿qué función cumple en un circuito? Esperen que voy a aceptar a la gente que está entrando. ¿Qué función cumple en un circuito la tensión eléctrica? ¿Alguno se puso a pensar qué es lo que hace? Piénsenlo así. La corriente eléctrica es el flujo de electrones. ¿Sí? Es decir, si yo hablo de intensidad de corriente eléctrica, ¿qué estoy viendo que hace o qué estoy analizando que hace esa corriente en el circuito? ¿Está parada en un punto o está circulando por el circuito? Circulando. Bien, la corriente circula, justamente porque ustedes dicen es el flujo de electrones por ese conductor. ¿Sí? Tengo un circuito. Sería la velocidad, ¿no? No. ¿Qué cosa? Como la velocidad de los... No, perdón, no la velocidad de los... No. No. Pregunta, ¿se mueven solo los electrones para que haya corriente? El movimiento de electrones Necesita me indica un que hay empuje corriente. para que se mueva. Bien, ¿cómo se llama ese empuje o quién se encarga de ese empuje? Ah, diferencia de potencial. Bien, ¿y dónde se provoca esa diferencia de potencial? En la fuente de energía. Bien, en un generador, la fuente de energía es un generador. ¿Qué es lo que hace ese generador? Aplica una fuerza. ¿Sí? Esa fuerza que se aplica es la que genera que se empiecen a mover los electrones de un punto a otro por el conductor. ¿Sí? Esa fuerza aplicada se llama diferencia de potencial. ¿Por qué se llama diferencia de potencial? Ahora, esperen que les voy a compartir el dibujito de un circuito. No importa que esté desarrollado, yo les quiero mostrar el circuito solamente. 2 segunditos, ¿eh? A ver, con este. Ahí está. Bien, ahora sí. ¿Dónde está? Acá está. Bien, ¿ven la pantalla ahí? Está cargando. Ahí está. Ahí sí. Ya se ve. Bien, presten atención a esto nada más.
olvídense que dice potencia eléctrica, que esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Presten atención a esta parte. ¿La ven ahí sombreada? Sí. ¿Sí? Esto es un circuito. Componentes básicos de un circuito es el generador, ¿sí? O fuente. Fíjense que tiene un polo positivo y un polo negativo. El conductor. Y lo más importante para que sea un circuito, ¿qué es? La La resistencia. resistencia. La carga, la resistencia, ¿sí? Puede ser una resistencia, puede ser un motor, un tubo, una lámpara, una heladera, una tele, ¿sí? Cualquier carga que me produzca una oposición al paso de corriente, ¿sí? Bien, hablamos de tensión eléctrica, tensión o voltaje. Fíjense que acá la simbolicé con la letra E. Fíjense que tenemos un polo positivo y un polo negativo. Nosotros, como electromecánicos, adoptamos un sentido que es el sentido horario, ¿sí? Fíjense que en este caso está yendo del positivo al negativo, ¿no? Ahora Sí. piensen en lo siguiente. Nosotros dijimos que hay flujo de corriente cuando hay un movimiento de electrones, ¿sí? ¿Y quién dijimos que provoca ese flujo de corriente? El generador. El generador, la fuente. El generador. ¿Mediante qué? Mediante una diferencia de potencial. ¿Cuál es esa diferencia de potencial? La carga negativa. La carga positiva. Bien, la relación que hay entre cargas, ¿sí? Ahora tengo un problema. Fíjense, nosotros estamos tomando como que el sentido va desde el positivo al negativo, ¿no? ¿Qué tipo de carga tienen los electrones? Negativa. Tendría que ser al revés. Negativo. ¿Qué estaría pasando acá con los electrones y la carga positiva? Eh, ¿Qué pasaba con dos cargas iguales? Cuando yo tengo un negativo y un Se negativo. atraen. Ah, no, se repelen, se perdón. Se repelen. repelen. ¿Qué pasaba con dos Bueno. cargas distintas? Ahí sí se Se atraen. atraen. Se juntan. Se atraen, ¿sí? Si yo tengo un positivo y un negativo, o un negativo y un positivo, lo que hace es provocar una fuerza de atracción, ¿sí? En este caso, si yo aplico esa propiedad física, ¿qué va a estar pasando acá con los electrones? ¿Lo vas a estar empujando de positivo a negativo? No, se van a. Lo Se está atraen. trayendo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Desde un punto de análisis de la electrotecnia, nosotros adoptamos como electromecánicos el sentido convencional, que es de positivo a negativo. Ese es un sentido que lo llamamos convencional. ¿Cuál es la realidad? Es que hay un sentido que se llama sentido real, justamente, que va del negativo al positivo. Es al revés de como lo tomamos nosotros. Para el análisis de circuitos siempre lo vamos a tomar de positivo a negativo. Ahora, el sentido real es del negativo al positivo. ¿Por qué? Porque justamente estamos hablando de esto. Si yo digo que es del negativo al positivo, acá estoy aplicando una diferencia de potencial negativa, ¿sí? ¿Qué carga tienen los electrones? Negativa. Entonces, si junto negativo con negativo, ¿qué va a pasar? Se rechazan. Se repelen. Se repelen. Entonces, los electrones que se pongan desde este punto del generador van a empezar a repeler, lo que va a provocar que se empiecen a mover, ¿sí? Esa repulsión va a generar un sentido antihorario, ¿sí? Del negativo. ¿Y qué va a pasar en el positivo? Con esos electrones. Los atrae. Los va a traer. Entonces ahí estoy generando un flujo de corriente en este sentido. Entonces, la fuente, que es la generadora de tensión, ¿sí? Es muy importante en el circuito porque la tensión es la encargada de aplicar esa fuerza que me va a generar la corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, ¿qué es la tensión o qué es el voltaje? Es una fuerza aplicada para generar el flujo de corriente, ¿sí? Por eso la llamamos diferencia de potencial, porque estamos trabajando con las cargas. ¿Cómo se lo conoce también? Como fuerza electromotriz. FEM, F-E-M. ¿Sí? Fuerza electromotriz, de movimiento. ¿Qué es lo que hace la tensión? Aplica una fuerza que produce ese movimiento de electrones. Por eso acá es muy importante que entiendan lo siguiente. La tensión no circula por el circuito. La tensión se aplica. ¿Sí? La tensión se aplica porque es una fuerza. ¿Sí? ¿Querían preguntar algo? ¿No? Yo por ahora. ¿Se va entendiendo hasta ahora? Sí. 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 ¿Sí? La tensión entonces hablamos de que se aplica
cuando veamos más circuitos, en donde no tengamos solamente una resistencia, vamos a ver y vamos a entender por qué se está aplicando y por qué no circula. ¿Sí? Pero es importante que entiendan esta diferencia. La corriente circula por el circuito. La tensión se aplica al circuito. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Y la resistencia, ¿qué pasa si yo no tengo resistencia en el circuito? Supongamos No que acá no hay funciona. nada, hay un cable. No funciona. O es como corriente continua, digamos. No sé. No. Supongamos que ¿Se acá, genera una sobrecarga? ¿Puede ser? por ahí va. ¿Sí? Ok. Yo tengo lo siguiente, ley de Ohm. ¿Sí? Si alguno tiene una calculadora ahí, haga. Supongamos que tenemos 40 volts de tensión. Y acá no hay resistencia, está conectado un cable así seguido. ¿Cuánto habría de resistencia? Nada. 0. 0. Entonces, si yo tengo 40 volts y 0 de resistencia, ¿qué corriente voy a tener por el circuito? 40. 40. 40. ¿Alguno Lo tiene mismo. una calculadora por ahí? Sí. Hace 40 dividido 0. 0. 0. No, Sí. Error. Pone error, No. pero es 0. Da 0. No hay No, da corriente. ¿Qué da Noguera? Nada. Sí, nada. Error, tira un Error. error. Ustedes en matemática vieron que un número dividido por 0, ¿qué veían en límites? Un número dividido por 0, ¿a qué tendía? Cero, un número dividido por 0 tiende a infinito. ¿Se acuerdan de eso? Matemática, más o menos, ¿no? Sí. Sí, ahí no capaz. Bueno, un número dividido por 0 tiende a infinito. ¿Qué quiere decir acá entonces? Si yo tengo una tensión y tengo un valor de resistencia 0, tengo una corriente infinita. Es decir, tengo una sobrecarga. ¿Cómo se llama esa sobrecarga? Porque estoy teniendo una corriente infinita de valores excesivos. Eso es un cortocircuito. ¿Cortocircuito? Exacto. ¿Sí? Una corriente infinita es un cortocircuito. Si yo no tengo una carga conectada acá, lo que estoy teniendo es justamente, miren, estoy conectando el positivo con el negativo. Es un cortocircuito. ¿Qué pasa cuando hay un cortocircuito? Hay una corriente infinita. Por eso es que se sobrecalienta la instalación, se sobrecalienta el cable, ¿sí? Y se puede llegar a prender fuego. Si los aparatos de protección, que son el disyuntor o la termomagnética, no funcionan como corresponde o no los tengo, ¿sí? Ahí ya tengo un riesgo en la instalación. ¿Sí? Un riesgo de que se prenda todo fuego. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Entonces, recapitulamos. ¿Qué es la corriente? Es la energía del flujo de electrones. ¿Qué es la intensidad de corriente? Eh, ¿Es la fuerza que se aplica en un circuito? Eso era otra cosa. Esa es la tensión. Atención. claro. La intensidad de ¿El corriente. flujo de electrones? El flujo de electrones es la corriente eléctrica. Claro. Ahora, cuando nosotros hablábamos de intensidad de corriente eléctrica, ¿qué decíamos? ¿Qué era qué? Es la fuerza con la que fluyen los electrones. No, nos estamos mezclando otra vez con tensión ahí. Acuérdense, la intensidad de corriente es la cantidad de electrones que tengo en un punto determinado del circuito. ¿Sí? Es la forma de medir, es mi intensidad la que circula. Claro. ¿Sí? Los amperes, justamente. ¿Qué es la tensión? Ujú. La fuerza que se aplica en un circuito. ¿Para qué? Para mover Para los que electrones. funcione. Para mover los electrones. Para provocar el movimiento de electrones. ¿Sí? Recuerden esto, la tensión Sería un- como la magnitud de la diferencia de potencial. La tensión es una diferencia de potencial. Se simboliza dDP. También se la conoce como una fuerza electromotriz. ¿Por qué una fuerza electromotriz? Recuerden esto, es una fuerza aplicada,
¿sí? Electro, de electricidad, motriz de movimiento, ¿sí? Una fuerza que produce el movimiento de electrones. ¿Sí? Se simboliza con la sigla FEM, F-E-M, fuerza electromotriz. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. Bien. Bueno, a ver. Yo después les voy a subir. ¿Vieron que les subí al... ¿Hay uno andando en moto ahí? ¿Qué pasó? Classroom. ¿Vieron que les subí al Classroom una actividad? Sí. ¿Sí? Es una actividad sencilla de repaso. Para los que no la vieron, ahí la comparto. Pero además les quiero compartir ahora para ver un poquito y empezar a hablar ya de la ley de las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm. ¿Sí? Yo ya lo había empezado a hacer, profe. Está perfecto. Ahora les voy a hablar de eso. Si tienen alguna duda, si ya lo empezaron a hacer y tienen alguna duda, me las pueden preguntar ahora. Si ya lo empezaron a hacer, todavía no tienen dudas, o lo empiezan a hacer después y surgen dudas, le sacan foto hasta donde llegaron y me mandan, profe, hasta acá llegué y no sé cómo continuar desde acá. ¿Hago esto o cómo continúo? ¿Sí? Lo entregan, hacen la entrega, ponen entregar y me mandan la foto y me dicen, profe, tengo duda acá. Entonces yo les voy a escribir ahí la respuesta. ¿Sí? Y después, ustedes si sacaron la duda o no, me vuelven a preguntar, siguen trabajando y cuando termina el trabajo, otra vez vuelven a hacer la entrega, borran lo que subieron y suben el trabajo completo. ¿Sí? Pero me preguntan las veces que sea necesaria. Recuerden que yo tengo los miércoles con ustedes. La semana que viene voy a tener con la burbuja 2 presencial. Igualmente voy a estar contestándole en la medida que pueda ese mismo miércoles o cualquier día de la semana, si tengo un tiempo entre otros cursos, también lo voy a hacer. ¿Sí? Pero si no les contesto enseguida, tengan paciencia. Recuerden que con ustedes tengo los miércoles. Para el que no sepa, el horario de electrotecnia es de 19:50 a 22:15. ¿Sí? De manera presencial estamos haciendo de 20 a 21:30, porque hay que estar 1 hora y media como máximo. ¿Sí? Y los días de Zoom, los días que no lo tengamos presencial, vamos a hacer un Zoom con todos. Esos días vamos a ver si alcanza con un Zoom de 40 minutos, hacemos el Zoom de 40 minutos, si necesitamos hacer otro, nos volvemos a conectar. Toda clase por Zoom que hagamos, la cuelgo al Classroom después. La subo a YouTube y de YouTube les comparto el enlace en el Classroom. ¿Sí? Para que ustedes tengan de ahí para ver, para comprender y para preguntar desde ahí también. ¿Sí? O para si algún día no se pudo conectar uno porque se le cortó la luz, porque no contaba con la computadora justo en ese momento, porque se quedó sin conexión, lo que sea, va a estar en el Classroom. ¿Sí? Para que no se la pierda ninguna. El trabajo, para los que no lo abrieron todavía, es este. ¿Se ve? Sí. Sí. Es un pequeño cuestionario con verdadero o falso. Y después tenemos unos circuitos sencillos con enunciado. Lean el enunciado, distingan cada unidad y asócienla con la magnitud. Por ejemplo, en el punto 3 hablamos de una pila de 1,5 volts. Cuando yo hablo de 1,5 volts, ¿de qué magnitud estoy hablando? Tensión. Tensión. Si hablo de 50 ohms, Resistencia. y entonces digo calcular la intensidad. ¿Qué unidad? Voltios. No. Ah, Voltios dijimos que es tensión. Intensidad de la corriente, amper. Amper. ¿Y la potencia? Potencia. Voltios, claro. En watts. ¿Sí? Ustedes plantéense el problema, pónganse los datos y pónganse la incógnita. Todo con su símbolo correspondiente. No me tiren números ahí volados. ¿Sí? Y acá en el cuadro, fíjense que van a tener ejercicios con un cuadro para completar. Tienen corriente, tensión, resistencia y potencia. Ahora, fíjense que algunos están con submúltiplos o con múltiplos. Por ejemplo, ¿esto qué es? ¿Lo ven ahí? Sí.
¿De qué estamos hablando ahí? M era... ¿Volt? ¿Cómo? ¿Minivolt o algo así? Mega. Milivolt. M Ah, sí. minúscula es mili. M mayúscula, que no tengo Mega, ninguna acá, era mega. ¿Sí? Recuerden que mili, en notación científica, lo reemplazamos por 10 a la menos 3. ¿Sí? Kilo era por 10 a la 3. Después le subo, esto me hizo acordar, después le subo una tablita con los múltiplos y submúltiplos. Eso igual ya lo habrán visto, pero Bueno. lo subo para que lo tengan ahí. ¿Sí? Bueno. Bien. Bueno, cualquier cosa, cualquier duda que tengan con esto, me lo preguntan, me lo mandan por el Classroom. ¿Sí? Profe, Vayan a... quería saber Sí, si el punto 1 y 2, que vos nos diste como varias opciones, ¿hay que poner verdadero o falso o elegir la correcta? no, elegir la correcta. Y justificar por qué se eligió esa. Exacto. ¿Sí? Sí, sí. ¿Se entiende? No hace falta que la copien todo. Ponen, no sé, punto 1, opción A y justifican. Opción A, digo, Ok. tiré, no estoy leyendo si es la... Ok, perfecto. Sí, sí. Bien. ¿Alguna otra duda del trabajo por ahora? Por ahora No, creo que no. Bueno, No, no. perfecto. Cuando se corte el Yo, Zoom... profe, Sí, tenía decime. una duda. Dame un segundito. Cuando se corte el Zoom, sí, sí. nos volvemos a conectar un ratito más. ¿Sí? Decime. Bueno, Dale. Tenía una duda que era, vi que me parece que se hacía en hoja 4, ¿no? Con rótulo y Sí, y pueden formato. utilizar estas hojas, ¿las ven? Las de oficio. Sí, Pero háganle los márgenes. Primero denle la medida del formato A4, 297 por 210. Y le hacen los márgenes y el rótulo. Y del otro lado, sí. pueden usarla también y solamente hacerle los márgenes. ¿Sí? No hace falta que compren la hoja A4. Pero sí háganlo Dale. con ese formato para que esté prolijo. Usen lapicera. Y bueno, para la fecha de entrega, súbanlo al Classroom. Si nos vemos Todos los presencial... ¿Cómo? ¿Todos los trabajos tienen que estar en ese formato de hoja? Sí. Sí, todos los trabajos los voy a pedir en ese También. formato. ¿Cómo? El primero también, el que dio hoy. Sí, sí, sí. Sí, dice, más abajo lo puse igual a las condiciones, ¿sí? Con carátula, apellido, nombre, en hoja rotulada en formato A4, con numeradas las hojas, y utilizar lapicera. ¿Sí? Todos los ejercicios en la hoja. Los que nos veamos para la fecha de entrega, o los que, si alguno ya lo hace para el miércoles que viene, y está seguro de que ya lo va a entregar, lo lleva, igual lo sube al Classroom, pero me lo lleva y me lo da en un folio. ¿Sí? Así no me quedo ciego completamente viendo la computadora. profe, Sí, una pregunta. Estas son las hojas, ¿no? No sé si se llega a ver ahí que tienen el perdón, no te rótulo. veo. Dame un segundo. Armendariz. Ahí está, a ver, ahí te veo. ¿Estas son? Pueden ser. Sí, esas Las que son. pide usted. Sí, sí, sí. Ah, listo. Pero lo que les decía, no hace falta que la impriman o la compren, la pueden hacer ustedes con la lapicera y la hojita, ¿sí? Pero bueno, van a Perfecto. tener que escribirla, hacerle la letra, todo. Sí, sí. Yo, profe, tengo el formato en la computadora. ¿Lo puedo Sí. imprimir? Sí, sí, es justamente lo que me estaba mostrando Armendariz. Listo. Lo puede imprimir, pero Listo. el trabajo lo haces en lapicera. Claro, sí, sí, el trabajo en la lapicera. Sí, 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 obvio. ¿Sí? Dale, gracias. Gracias. Bien. Bueno, ¿algo más sobre el trabajo? No, yo no. No. Bien. No, por ahora no. Por ahora no, perfecto. A ver, quedan 6 minutos todavía. Bien, ya definimos las magnitudes. Nosotros hablamos de ley de Ohm y dijimos que relaciona esas 3 magnitudes, ¿no? Intensidad de corriente, tensión y Resistencia. resistencia eléctrica. ¿De qué manera las relaciona la ley de Ohm? Mientras más resistencia hay, menos tensión y... ¿Cómo era? Menos tensión y...
¿Vieron que hay un versito de la ley de Ohm? ¿Se acuerdan? Que hay un enunciado de la ley de Ohm. A mí no me interesa que lo sepan de memoria, pero sí que sepan de qué trata. ¿Sí? La ley de Ohm dice, y es más, una vez que lo comprendan se lo van a acordar. ¿Qué dice la ley de Ohm? ¿Alguno se acuerda del versito? Yo me acuerdo que había, pero no me acuerdo lo que decía. En Bien, todo circuito eléctrico, la corriente que circula es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. Bien. ¿Qué significa eso? No sé. Que mientras más resistencia, la intensidad, la tensión va a bajar y a más tensión la resistencia va a bajar. Cerca, pero no. Te mezclaste un poquito ahí. Mientras más resistencia, la tensión va a disminuir y No. Son No. inversamente proporcionales, básicamente. Vamos acá, miren. Ahí le estoy compartiendo pantalla. Vamos acá. Ley de Ohm. Esta parte de acá. ¿La ven ahí? sí, La ley de Ohm dice que la intensidad de corriente del circuito es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Sí? De esa relación sale esta fórmula. ¿Por qué? ¿Qué significa que la tensión, ustedes me dijeron, si la resistencia sube, la tensión baja, y si la tensión sube, la resistencia baja? No, porque ahí me estás relacionando estas dos. En realidad, Claro. lo que hace es, cada una de estas afecta a esta de acá, a la corriente. ¿Sí? Estaba cerca lo que decían, por ahí estaban un poquito entreverados con las magnitudes. ¿Qué significa? Perdón, ¿Qué significa? Si la tensión aumenta, la corriente va a aumentar en proporción a lo que aumente la tensión. ¿Sí? Por eso se dice que es directamente proporcional. ¿Por qué? Porque, supongamos, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a darle valor a cada una de estas. Si la tensión vale 1 volt y la resistencia vale 1 ohm, ¿cuánto va a valer la corriente? Un ampere. 1 ampere. Ahora, la resistencia queda fija de 1 ohm y aumentamos la tensión, 2 volts. ¿Cuánto vale la corriente? Va a tener 2 2 amperes. amperes. 2 amperes, ¿no? Y si la tensión vale 3 volts y la resistencia sigue valiendo 1 ohm, 3 2 amperes. Amperes. 3 amperes. 3 amperes. ¿qué fue pasando? A medida que aumentaba esto, Aumentaba la corriente. en la misma proporción, en proporción no significa que aumenta lo mismo, ¿eh? Ahora porque puse valores Claro, es chiquitos. proporcional. ¿Sí? En la misma proporción que aumente la tensión, va a aumentar la corriente. Por eso se dice que es directamente proporcional. Ahora, ¿qué dice sobre la resistencia? Que es inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué significa esto? Que mientras la Que resistencia baja. aumente, ¿qué va a pasar con la corriente? Disminuye. Disminuye. Y lo podemos poner en un ejemplo. Por ejemplo, volvemos a lo mismo. Vale 1 volt y 1 ohm. ¿Cuánto vale la corriente? 1 ampere. Sigue valiendo 1 volt la tensión y la resistencia ahora vale 2 ohm. ¿Cuánto vale la corriente? 1. 1 ampere. No. 1 ampere. 0. 1, 0,5. 0,5 amperes. Y si la resistencia vale 3 ohm y la tensión sigue valiendo 1 volt, 0,25. 0,33. ¿Qué fue pasando con la corriente a medida que aumenté la resistencia? Disminuyó. Fue disminuyendo. Por eso es inversamente proporcional, porque si este aumenta, de manera proporcional este va a disminuir, ¿sí? A la inversa que con la tensión, ¿sí? Si pasa al revés, pasa lo mismo. Si la tensión disminuye, esto disminuye en proporción a lo que disminuye la tensión, ¿sí? Pero sigue siendo directamente proporcional. Si esto sube, esto de acá también sube. Perdón, yo digo esto, ¿ustedes ven el cursor cuando lo pongo en la pantalla? Sí. Ahora, si esto baja, la corriente también baja, ¿sí? En cambio, con la resistencia, si la resistencia sube, la corriente va a bajar. Pero si la resistencia baja, es decir, tengo menos resistencia, la corriente, ¿qué va a hacer? Va a subir. Va a subir, ¿sí? Eso dice la ley de Ohm. Lo que plantea es una relación directa
¿sí? Proporcionalmente e inversamente proporcional con las otras dos magnitudes. La corriente se va a comportar condicionada por cómo se comporten las otras dos, ¿sí? Eso es lo único que plantea la ley de Ohm. Entonces, no hace falta ni que se sepan la fórmula de memoria. Ustedes ya sabiendo que la corriente con la tensión es directamente proporcional. Entonces, ¿qué va? Arriba. ¿Cómo es con la resistencia? Inversamente proporcional. Entonces, la resistencia es la que va a dividir. Entonces, saben que la corriente es igual a la tensión dividido la resistencia. Y me olvido del